Era una noche cualquiera en el pequeño pueblo de San Miguel Tlaxcala, cuando algo inexplicable cambió la vida de una familia para siempre. Doña Esperanza Mendoza preparaba la cena mientras su esposo, don Aurelio, terminaba de reparar una vieja silla de madera en el patio trasero. Su nieto Mateo, un niño de apenas 6 años con ojos profundos como pozos de agua cristalina, jugaba en silencio en su habitación. Nadie podría haber imaginado que en cuestión de minutos ese pequeño pronunciaría palabras que harían temblar los cimientos de todo lo que creían saber sobre la fe, la historia sagrada y los misterios que rodean a uno de los profetas más enigmáticos del Antiguo Testamento. Mateo nunca había mostrado interés particular por asuntos religiosos. Apenas comenzaba a aprender a leer y su conocimiento de la Biblia se limitaba a las historias sencillas que su abuela le contaba antes de dormir. Pero esa noche, mientras doña Esperanza lo llamaba para cenar, el niño bajó las escaleras con una expresión que ella jamás olvidaría. Sus ojos parecían haber visto algo más allá de este mundo, algo que ningún adulto podría comprender fácilmente. Y cuando abrió la boca para hablar, las palabras que salieron no parecían pertenecer a un niño de su edad. Lo que reveló sobre el profeta Isaías dejó a sus abuelos completamente paralizados, porque Mateo describió detalles que no aparecen en ningún libro, secretos que los teólogos han debatido durante siglos sin llegar a conclusiones definitivas. Lo que vas a escuchar hoy no es una historia común. No es una leyenda inventada para entretener ni un cuento de ficción creado para pasar el tiempo. Lo que estoy a punto de compartir contigo sucedió en México, en una familia humilde que nunca buscó fama ni atención mediática. Los testimonios que respaldan este relato provienen de personas reales, vecinos que conocían a Mateo desde que nació, maestros de su escuela y hasta el padre Miguel Ángel, el sacerdote del pueblo que inicialmente se mostró escéptico ante lo que el niño afirmaba haber visto. Antes de continuar, quiero pedirte algo muy importante. Déjame un comentario ahora mismo diciéndome desde qué ciudad o país estás viendo este video. Me encanta saber que personas de diferentes lugares del mundo se conectan con estas historias que trascienden fronteras y culturas. Escribe tu ciudad y si alguna vez has escuchado testimonios similares de niños que parecen tener visiones o conocimientos inexplicables. Tu comentario no solo me ayuda a conocerte mejor, sino que también permite que más personas descubran este contenido que puede transformar su perspectiva sobre lo espiritual. Ahora sí, prepárate para conocer cada detalle de lo que el pequeño Mateo reveló aquella noche sobre el profeta Isaías. Te prometo que al terminar este video tendrás mucho en qué reflexionar. Doña Esperanza recuerda perfectamente el momento en que su nieto entró a la cocina aquella noche de octubre. El reloj marcaba las 7:43. Lo recuerda porque después de lo que sucedió, cada detalle quedó grabado en su memoria como si alguien hubiera tomado una fotografía de ese instante. Mateo caminaba despacio, con pasos pequeños pero decididos, como si cargara un peso invisible sobre sus hombros. Su rostro, normalmente iluminado por una sonrisa traviesa, mostraba una seriedad impropia para un niño de su edad. «Abuela», dijo con una voz que parecía venir de muy lejos, «necesito contarte algo que vi». Doña Esperanza dejó la cuchara de madera sobre la estufa y se agachó para quedar a la altura de su nieto. Pensó que tal vez había tenido una pesadilla o que algo lo había asustado mientras jugaba solo en su cuarto. Pero cuando miró directamente a sus ojos, sintió un escalofrío recorrer su espalda. Había algo diferente en esa mirada, algo que no podía explicar con palabras. «¿Qué viste, mi amor?», preguntó tratando de mantener la calma. Mateo tomó aire profundamente antes de responder.
Vi a un hombre muy antiguo, abuela. Tenía una barba larga y blanca, y usaba una ropa que brillaba como si tuviera estrellas pegadas. Me dijo que se llamaba Isaías y que tenía que contarte algo muy importante. El corazón de doña Esperanza comenzó a latir con fuerza. Ella jamás le había hablado a su nieto sobre el profeta Isaías. Las historias bíblicas que compartía con él eran mucho más sencillas, como la de Noé y el arca, o la de David y Goliat. Isaías era un profeta complejo, cuyas profecías requerían años de estudio para comprenderse. ¿Cómo podía Mateo siquiera conocer ese nombre? ¿Dónde lo viste?, preguntó con voz temblorosa. En mi cuarto, abuela, pero no estaba en mi cuarto normal. Era como si las paredes hubieran desaparecido y yo estuviera en un lugar muy grande, con montañas y un cielo que tenía muchos colores que nunca había visto. Don Aurelio, alertado por el silencio inusual en la cocina, entró y encontró a su esposa arrodillada frente a Mateo, con lágrimas comenzando a formarse en sus ojos. «¿Qué pasa aquí?», preguntó preocupado. Pero antes de que doña Esperanza pudiera responder, Mateo continuó hablando. Y lo que dijo a continuación haría que don Aurelio tuviera que sentarse, porque las piernas le fallaron. El niño comenzó a describir con detalle asombroso el momento exacto en que Isaías recibió su llamado divino, pero incluyó detalles que no aparecen en ningún versículo bíblico conocido. Detalles que coincidían con textos apócrifos que solo los estudiosos más dedicados conocen. «El Señor Isaías me mostró el día que Dios lo llamó», continuó Mateo, sin que nadie lo interrumpiera. «Estaba en un templo muy grande, más grande que la iglesia del pueblo, y había unas criaturas enormes con muchas alas. Pero, abuela, eso no es lo que él quería que yo supiera». Doña Esperanza no podía moverse. Cada palabra que salía de la boca de su nieto la sumergía más profundamente en un estado de asombro y temor reverencial. «¿Qué quería que supieras, Mateo?», logró preguntar. El niño cerró los ojos por un momento, como si estuviera recordando cada detalle con precisión. «Me dijo que él sufrió mucho, abuela, que la gente no le creyó cuando hablaba de lo que Dios le mostraba. Y me enseñó algo que nadie sabe, algo sobre cómo terminó su vida aquí en la tierra. Fue muy triste, abuela, muy triste». Lo que Mateo revelaría a continuación sobre la muerte del profeta Isaías haría que esta familia buscara respuestas que los llevarían por un camino completamente inesperado. Los días siguientes a la revelación de Mateo fueron caóticos en la casa de los Mendoza. Doña Esperanza apenas podía dormir, repasando mentalmente cada palabra que su nieto había pronunciado aquella noche. Don Aurelio, un hombre práctico que raramente se dejaba llevar por asuntos que consideraba de mujeres, se encontró a sí mismo revisando la vieja Biblia familiar que había pertenecido a su madre, buscando referencias sobre el profeta Isaías. Pero lo que Mateo había descrito no aparecía en ninguna parte. El niño había hablado de la muerte de Isaías con una claridad perturbadora. Según su relato, el profeta había sido perseguido por un rey malvado, un gobernante que odiaba las verdades que Isaías proclamaba. «El señor Isaías me mostró que tuvo que esconderse, abuela», había dicho Mateo con tristeza en su voz. «Se metió dentro de un árbol muy grande, un árbol hueco, donde pensó que estaría a salvo. Pero el rey malo lo encontró». Esta descripción coincidía sorprendentemente con una tradición judía antigua conocida como la Ascensión de Isaías, un texto apócrifo que no forma parte del canon bíblico oficial. En este texto se narra que el rey Manasés ordenó que Isaías fuera aserrado por la mitad mientras se escondía dentro de un árbol de cedro. Pero este documento es prácticamente desconocido fuera de círculos académicos especializados. ¿Cómo podía un niño de 6 años,
que apenas estaba aprendiendo a leer, conocer esta historia. Don Aurelio decidió consultar con el padre Miguel Ángel, el sacerdote del pueblo que había bautizado a Mateo y lo conocía desde bebé. Cuando llegaron a la parroquia, el padre los recibió con su habitual sonrisa cálida, pero su expresión cambió rápidamente cuando escuchó lo que tenían que contarle. «Esto que me dicen es muy serio», dijo el sacerdote después de escuchar el relato completo. «Necesito hablar con el niño yo mismo, si ustedes me lo permiten». Acordaron una visita para el día siguiente. Esa noche, Mateo tuvo otra experiencia que superaría con creces la primera. Eran aproximadamente las 3 de la madrugada cuando doña Esperanza despertó sobresaltada por un sonido extraño. Al principio pensó que era el viento golpeando las ventanas, pero pronto se dio cuenta de que el sonido venía de la habitación de su nieto. Era la voz de Mateo, pero no estaba hablando en español. Estaba pronunciando palabras en un idioma que ella jamás había escuchado. Don Aurelio también despertó y juntos corrieron al cuarto del niño. Lo encontraron sentado en su cama, con los ojos abiertos, pero mirando hacia un punto fijo en la pared, moviendo los labios sin parar. «Mateo, mi amor, despierta», suplicó doña Esperanza sacudiéndolo suavemente. Pero el niño no respondía. Siguió hablando en ese idioma desconocido durante varios minutos más, mientras sus abuelos observaban aterrorizados sin saber qué hacer. Finalmente, Mateo parpadeó varias veces, como si regresara de un lugar muy lejano, y miró a su abuela con una calma que contrastaba completamente con el pánico de los adultos. «El señor Isaías me enseñó sus palabras, abuela», dijo con naturalidad. «Dice que necesito recordarlas para después». Don Aurelio, con manos temblorosas, tomó su teléfono y grabó los últimos segundos de lo que Mateo había estado diciendo. Sabía que necesitarían evidencia de esto, algo que pudiera ser analizado por personas que entendieran de estas cosas. Al día siguiente, cuando mostraron la grabación al padre Miguel Ángel, el sacerdote palideció. Esto suena como hebreo antiguo», murmuró casi para sí mismo. «Necesito consultar con alguien más. Esto está más allá de mis conocimientos». Lo que descubrirían sobre esas palabras cambiaría completamente la perspectiva de todos los involucrados en esta historia. El padre Miguel Ángel contactó a un viejo amigo suyo de los tiempos del seminario, el doctor Ezequiel Rojas, un teólogo y lingüista que se especializaba en lenguas semíticas antiguas y trabajaba en una universidad de la Ciudad de México. Cuando le envió la grabación por correo electrónico, recibió una llamada telefónica apenas 2 horas después. «Miguel, ¿de dónde sacaste esto?», preguntó el doctor Rojas con evidente agitación en su voz. El sacerdote explicó la situación lo mejor que pudo, aunque él mismo todavía luchaba por procesarla. «¿Me estás diciendo que un niño de 6 años pronunció estas palabras?», insistió el académico. «Eso es imposible. Lo que está en esta grabación es hebreo bíblico, no moderno. Es una forma del idioma que dejó de hablarse hace más de 2000 años, y lo más extraordinario es que parece ser una cita del libro de Isaías, pero no de los capítulos canónicos. Es como si estuviera recitando un pasaje perdido». El doctor Rojas anunció que viajaría a Tlaxcala ese mismo fin de semana. Necesitaba conocer a Mateo personalmente. Necesitaba entender cómo era posible lo que había escuchado. Mientras tanto, el niño continuaba teniendo experiencias nocturnas que lo dejaban agotado, pero extrañamente en paz. Una de esas noches, Mateo le contó a su abuela lo que el profeta Isaías le había revelado sobre el futuro. «El señor Isaías dice que escribió muchas cosas que la gente no conoce, abuela», explicó el niño, mientras desayunaba tranquilamente, como si estuviera hablando del clima.
Dice que algunas de sus palabras fueron escondidas porque los hombres malos no querían que la gente las leyera. Doña Esperanza escuchaba sin interrumpir, grabando todo en su memoria y también en una pequeña libreta donde había comenzado a documentar cada revelación de su nieto. También me dijo que él podía ver cosas que iban a pasar mucho tiempo después de que él muriera. Vio ciudades muy grandes con luces que brillaban como el sol. Vio máquinas que volaban por el cielo y vio a personas hablando entre ellas, aunque estuvieran muy lejos, usando cajitas brillantes. Esta descripción de tecnología moderna resultaba particularmente impactante viniendo de un niño que supuestamente canalizaba conocimiento de un profeta que vivió hace casi 3000 años, pero lo que vendría después sería aún más difícil de explicar. El doctor Rojas llegó a Tlaxcala un sábado por la mañana. Era un hombre de unos 60 años, con cabello canoso y gafas redondas que le daban aspecto de profesor universitario de película. Traía consigo varios libros antiguos y una grabadora profesional. La reunión se realizó en la casa de los Mendoza, con el padre Miguel Ángel presente como testigo. Mateo no mostró ningún temor ante el desconocido. De hecho, cuando el doctor Rojas entró a la sala, el niño lo miró fijamente y dijo algo que dejó a todos helados. «Usted también tiene preguntas que nadie ha podido responder, señor. El señor Isaías dice que algunas de esas respuestas están más cerca de lo que usted cree». El académico, acostumbrado al escepticismo científico, sintió que algo se removía en su interior. Hacía años que investigaba textos apócrifos relacionados con Isaías, buscando fragmentos perdidos que algunos antiguos escritores mencionaban, pero que nunca habían sido encontrados. ¿Cómo podía este niño saber algo así? La entrevista que seguiría duraría más de 4 horas y produciría revelaciones que el doctor Rojas describiría como el hallazgo más significativo de mi carrera académica. Durante la entrevista, el doctor Rojas le pidió a Mateo que le contara todo lo que recordaba de sus encuentros con el profeta Isaías. El niño habló con una fluidez y coherencia sorprendentes, describiendo escenas que parecían sacadas de una película épica sobre tiempos bíblicos. Pero había algo diferente en sus descripciones, una cualidad sensorial que iba más allá de lo visual. El señor Isaías huele a incienso, pero no como el de la iglesia del Padre Miguel, explicó Mateo. Es un olor más dulce, como miel mezclada con flores que no conozco. Y cuando habla, su voz suena como si estuviera cantando, aunque no está cantando. Cada palabra tiene como una música adentro. El doctor Rojas tomaba notas frenéticamente. Lo que el niño describía coincidía con antiguos textos místicos judíos que hablaban de la forma en que los profetas experimentaban la presencia divina a través de múltiples sentidos simultáneamente, un fenómeno que algunos llamaban sinestesia espiritual. Mateo, el señor Isaías te ha dicho por qué te eligió a ti para mostrarle estas cosas, preguntó el académico. El niño guardó silencio por un momento, como si estuviera consultando internamente antes de responder. Dice que los niños pueden ver lo que los grandes ya olvidaron cómo ver, respondió finalmente. Dice que cuando crecemos ponemos paredes en nuestra mente que no dejan entrar la luz, pero yo todavía no tengo tantas paredes. Por eso puedo verlo a él. Esta respuesta resonó profundamente con el padre Miguel Ángel, quien recordó pasajes de los Evangelios donde Jesús hablaba de que el reino de los cielos pertenece a quienes son como niños. Pero el doctor Rojas quería ir más allá de las generalidades espirituales, quería evidencia concreta. Mateo, el profeta Isaías te ha mostrado o dicho algo específico que podamos verificar, algo que podamos comprobar que es verdad. El niño cerró los ojos durante varios segundos.
Cuando los abrió, habló con una voz que parecía ligeramente diferente, más profunda, más antigua. En el año del terremoto grande, cuando la tierra se partió y muchos lloraron, había un pergamino escondido bajo las piedras de un templo, destruido. Nadie lo encontró porque buscaban oro y joyas, no palabras, pero las palabras valen más que el oro. Ese pergamino contiene mi testimonio sobre el siervo sufriente, completo, no cortado como lo dejaron los copistas. El doctor Rojas sintió que el corazón se le detenía. El siervo sufriente es una de las profecías más importantes y debatidas del libro de Isaías, pasajes que los cristianos interpretan como predicciones sobre Jesús y que los judíos entienden de manera diferente. Durante 1900 siglos, los estudiosos han sospechado que algunos versículos originales podrían haber sido modificados o eliminados por copistas con agendas particulares. ¿Estaba este niño sugiriendo que existía un texto original, más completo, esperando ser descubierto? ¿Dónde está ese templo destruido?, preguntó el académico con urgencia. Mateo volvió a cerrar los ojos. El señor Isaías dice que todavía no es tiempo de revelarlo. Dice que primero deben pasar otras cosas, que hay un orden para todo, pero dice que usted, señor doctor, tendrá un papel importante cuando llegue el momento. Doña Esperanza observaba todo desde un rincón de la sala, secándose las lágrimas silenciosamente. Su pequeño nieto, el mismo que apenas ayer jugaba con carritos de juguete en el patio, estaba hablando de profecías antiguas y pergaminos perdidos con la autoridad de un erudito. Lo que vendría en los meses siguientes pondría a prueba la fe de todos los presentes. Pasaron 3 meses desde aquella entrevista memorable. El doctor Rojas había regresado a la Ciudad de México, pero mantenía contacto constante con la familia Mendoza, llamando cada semana para saber si Mateo había tenido nuevas revelaciones. El padre Miguel Ángel se había convertido en un visitante frecuente de la casa, sintiendo una responsabilidad pastoral hacia el niño y sus abuelos. En el pueblo, los rumores comenzaban a circular. Algunos vecinos hablaban de Mateo como si fuera un pequeño santo. Otros susurraban que quizás estaba enfermo o que sus abuelos habían inventado todo para llamar la atención. La familia intentaba mantener la discreción, pero en un pueblo pequeño, los secretos tienen patas cortas. Una tarde de enero, Mateo estaba jugando en el patio cuando de repente dejó caer sus juguetes y se quedó inmóvil, mirando hacia el cielo con una expresión de profunda concentración. Doña Esperanza, que lavaba ropa cerca de él, notó el cambio inmediatamente. «Mateo, mi amor, ¿estás bien?» El niño no respondió durante varios minutos. Cuando finalmente volvió a moverse, se giró hacia su abuela con lágrimas corriendo por sus mejillas. «El señor Isaías está triste hoy, abuela», dijo con voz quebrada. «Me mostró algo muy difícil de ver. Me mostró cómo la gente lo lastimó antes de morir. No solo los soldados del rey malo, sino también personas que él pensaba que eran sus amigos. Lo traicionaron, abuela, le mintieron y lo entregaron porque tenían miedo de meterse en problemas». Doña Esperanza abrazó a su nieto, sintiendo cómo su pequeño cuerpo temblaba con sollozos. «¿Por qué te mostró eso, mi amor?», preguntó suavemente. «Dice que necesito entender que hablar la verdad a veces cuesta mucho, que a veces las personas que deberían protegerte son las que más daño te hacen, pero dice que aunque duele, siempre vale la pena decir la verdad, porque la verdad nunca muere, aunque maten a quien la dice». Estas palabras, pronunciadas por un niño de apenas 6 años, cargaban un peso que parecía imposible para alguien tan joven.
El padre Miguel Ángel, cuando se enteró de este episodio, comenzó a documentar todo sistemáticamente. Sentía que estaba siendo testigo de algo extraordinario, algo que algún día necesitaría ser compartido con el mundo de manera apropiada. Pero no todo el mundo veía la situación con ojos de fe. El tío de Mateo, Roberto, hermano de la madre fallecida del niño, llegó de visita desde Puebla al enterarse de los rumores. Era un hombre escéptico, ingeniero de profesión, que creía firmemente que todo tenía una explicación racional. «Papá, mamá, esto tiene que parar», les dijo a don Aurelio y doña Esperanza. «Están confundiendo al niño con todas estas tonterías religiosas. Probablemente escuchó algo en la escuela o vio algún programa de televisión, y ustedes están alimentando una fantasía que puede hacerle daño psicológico». Don Aurelio, quien inicialmente había compartido el escepticismo de su hijo, se encontró defendiendo a su nieto. «Roberto, yo también pensaba como tú, pero he visto cosas que no puedo explicar. He escuchado a tu sobrino hablar en un idioma que ninguno de nosotros conoce, describir cosas que no hay manera de que las haya aprendido en ningún lado». Roberto insistió en llevar a Mateo a ver a un psicólogo infantil en Puebla. Después de mucha discusión, los abuelos aceptaron, pensando que quizás un profesional podría ayudarles a entender mejor lo que estaba sucediendo. Lo que el psicólogo descubrió después de varias sesiones con Mateo dejaría en todos, incluido al escéptico Roberto, completamente sin palabras. La doctora Carmen Vázquez era una psicóloga infantil con más de 20 años de experiencia. Había trabajado con niños que sufrían de trastornos disociativos, con víctimas de trauma y con pequeños que mostraban comportamientos inusuales de todo tipo. Pero nunca había encontrado un caso como el de Mateo. Después de 4 sesiones de evaluación exhaustiva, convocó a la familia para una reunión. «Les voy a ser completamente honesta», comenzó la doctora mientras todos se sentaban en su consultorio. «He aplicado todas las pruebas psicológicas estándar y algunas adicionales. Mateo no muestra ningún signo de trastorno mental, trauma o condición neurológica que explique lo que ustedes describen. Su coeficiente intelectual está dentro del rango normal para su edad, quizás ligeramente por encima del promedio. No hay evidencia de que esté inventando historias para llamar la atención, ni de que esté siendo influenciado o manipulado por adultos». Roberto, el tío escéptico, interrumpió. «Entonces, ¿cómo explica lo que está pasando?». La doctora Vázquez se quitó los lentes y los limpió cuidadosamente antes de responder, como si necesitara tiempo para elegir sus palabras. «No puedo explicarlo, señor Mendoza, y eso me resulta profundamente perturbador como científica. Durante una de nuestras sesiones, Mateo me contó algo sobre mi propia vida que es absolutamente imposible que él supiera, algo que ni siquiera mis colegas más cercanos conocen». La sala quedó en silencio. Doña Esperanza apretó la mano de su esposo. «¿Qué le dijo?», preguntó finalmente. La doctora dudó por un momento. «Es personal, pero creo que necesitan saberlo para entender por qué estoy tomando este caso tan en serio. Me dijo que mi padre, quien falleció cuando yo tenía 15 años, me dejó una carta que nunca encontré. Me dijo exactamente dónde está esa carta. Dentro del forro de una maleta vieja que mi padre usaba para viajar y que ahora está en el ático de la casa de mi madre. Dice que mi padre quería pedirme perdón por algo, pero no tuvo tiempo antes de morir». La doctora Vázquez hizo una pausa, visiblemente emocionada. «Llamé a mi madre anoche. Le pedí que revisara esa maleta. Encontró la carta exactamente donde Mateo dijo que estaría. Llevaba más de 30 años ahí, olvidada, esperando ser descubierta». Roberto palideció. Toda su estructura de pensamiento racional se tambaleaba. «¿Cómo?». Fue todo lo que pudo articular. «No lo sé»,
admitió la doctora. Pero lo que sí sé es que este niño tiene acceso a información que desafía todo lo que entendemos sobre la mente humana y sobre la realidad misma. Los meses que siguieron transformaron la vida de todos los involucrados. El doctor Rojas publicó un artículo académico cuidadosamente redactado para proteger la identidad de Mateo sobre las implicaciones lingüísticas de las palabras en hebreo antiguo que el niño había pronunciado. El artículo generó debate en círculos especializados, con algunos académicos fascinados y otros firmemente escépticos. El padre Miguel Ángel, con permiso del obispo local, comenzó a documentar formalmente el caso, siguiendo protocolos similares a los que la Iglesia Católica utiliza para investigar presuntos fenómenos místicos. La doctora Vázquez se convirtió en una aliada inesperada, monitoreando el bienestar psicológico de Mateo mientras mantenía la mente abierta sobre la naturaleza de sus experiencias. En cuanto a Mateo, el niño continuó teniendo encuentros esporádicos con el profeta Isaías. Algunas noches eran tranquilas, otras traían revelaciones que dejaban a los adultos meditando durante días. Pero a través de todo, Mateo mantuvo su esencia de niño normal. Seguía jugando, riendo, haciendo travesuras propias de su edad. Como si la puerta que se abría hacia lo trascendente no afectara su capacidad de vivir plenamente en el mundo ordinario. Una tarde, casi un año después de la primera revelación, Mateo le dijo a su abuela algo que ella atesora hasta el día de hoy. «Abuela, el señor Isaías dice que su trabajo conmigo casi termina. Dice que ya me mostró lo que necesitaba mostrarme y que pronto va a dejar de visitarme porque tiene que ayudar a otros niños en otros lugares. Pero dice que no esté triste porque todo lo que me enseñó va a quedarse aquí», dijo señalando su corazón. «Y dice que cuando sea grande voy a entender mejor muchas cosas que ahora no entiendo y que algún día voy a poder ayudar a otras personas con lo que aprendí». Doña Esperanza lloró, pero eran lágrimas mezcladas con gratitud y asombro. Su nieto había sido tocado por algo extraordinario, algo que ninguno de ellos podía comprender completamente, pero que había transformado sus vidas para siempre. La historia del pequeño Mateo y el profeta Isaías continúa desarrollándose porque la verdad, como el niño aprendió, nunca muere. Simplemente espera el momento adecuado para ser revelada, una visión a la vez, un corazón receptivo a la vez, hasta que el mundo esté listo para escuchar lo que siempre estuvo ahí, esperando ser descubierto por aquellos con ojos para ver y oídos para oír. Lo que presenciamos a través de la historia de Mateo nos invita a reflexionar sobre los misterios que trascienden nuestra comprensión cotidiana. Un niño pequeño, sin formación teológica ni conocimiento previo de textos antiguos, se convirtió en un puente entre nuestro tiempo y la sabiduría de uno de los profetas más importantes de la historia. Las revelaciones sobre el profeta Isaías que compartió desafiaron a académicos, conmovieron a escépticos y fortalecieron la fe de quienes ya creían. Pero más allá de los detalles específicos, la historia de Mateo nos recuerda algo fundamental, que hay dimensiones de la realidad que escapan a nuestros instrumentos de medición, verdades que solo pueden percibirse cuando dejamos de lado nuestras certezas y nos abrimos a posibilidades que nuestra mente adulta ha aprendido a descartar. El profeta Isaías vivió hace casi 3000 años, pero su mensaje sobre la esperanza, la justicia y la redención sigue resonando en nuestros tiempos. Y quizás, solo quizás, eligió a un niño mexicano de 6 años para recordarnos que las verdades más profundas no siempre llegan a través de los canales que esperamos. A veces llegan en susurros nocturnos, en visiones infantiles, en palabras antiguas pronunciadas por labios jóvenes. La pregunta que queda para cada uno de nosotros es: ¿estamos
dispuestos a escuchar.